Josué, hermanos, capítulo 24, versículo 15, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tome su lugar, hermanos. Estas palabras, hermanos, se las está diciendo Josué. ¿A quién cree que se las está diciendo? No es a un pueblo pagano, hermanos, es al pueblo de Israel. El pueblo, hermanos, que salió de Egipto. Ese pueblo, hermanos, que vio infinidad de milagros ahí, hermanos, dentro de Egipto, cuando este faraón no los quería dejar salir. Ese pueblo, hermanos, que vio abrirse el mar en dos. Que vio, hermanos, salir agua de la roca. El que veía, hermanos, caer el maná del cielo, a ese pueblo, hermanos, le estaba hablando Josué. Y les decía, si les parece mal servir a Dios, escojan, decidan hoy. Hagan una decisión a quién van a servir. Si a los dioses a quien sirvieron sus padres cuando estaban allá en Egipto, o a los dioses que sirven en esta tierra en la cual están hoy. Pero muy tajante, hermanos, dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, somos el resultado de la suma de decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida. A lo largo de nuestra vida, hermanos, tenemos que tomar muchas decisiones, hacer elecciones, hermanos, escoger. Y hay decisiones, hermanos, que repercuten. Todas las decisiones, hermanos, van a repercutir, algunas al instante, algunas otras en un futuro próximo, otras en un futuro distante. Pero otras cosas, hermanos, que usted decida, que usted escoja, algunas otras elecciones, hermanos, van a repercutir en la eternidad. Aleluya. En la eternidad, hermanos. Dice, hermanos, una anécdota por ahí, que un hombre exitoso fue entrevistado por una mujer y le decía, ¿a qué debemos? ¿A qué se debe el éxito en la vida, en sus negocios? Y el hombre aquel, hermanos, exitoso en la vida, en los negocios, dijo, pues lo debo a mis buenas decisiones. Y aquella persona, hermanos, no contenta con las respuestas. Bueno, sí, pero ¿cómo es que logra llegar a buenas decisiones? Dice, pues basado en mi experiencia. Y no todavía contenta la persona aquella, dice, pero ¿cómo logra obtener esa experiencia? Y le dice, pues tomando malas decisiones. O sea que, hermanos, una mala decisión lo lleva a una experiencia. Y esa experiencia, hermanos, lo lleva después a tomar una buena decisión. Y esas buenas decisiones, hermanos, lo van a llevar lo van a llevar al éxito en la vida, en lo material o en lo espiritual. ¿Saben, hermanos, que aquí la Biblia, hermanos, está llena de consejos? Decía en la mañana, está llena de consejos de lo que usted puede hacer para que le vaya bien. De lo que debe hacer. Pero también, hermanos, hay consejos de los cuales usted no, hermanos, le dice que no debe de hacer para que le vaya bien. Amén. Dice un dicho por ahí, nadie escarmienta en cabeza ajena. ¿Quién lo ha oído? Nadie escarmienta en cabeza ajena. ¿Qué quiere decir esto? Dice por ahí, encontré yo, hermanos, una respuesta, un significado. Dice,
la experiencia ajena no es suficiente para desengañarnos, por lo que solo aprendemos de nuestros errores o desgracias. La experiencia ajena, hermanos, no es suficiente según este dicho. Pero una vez, hermanos, en una reunión de jóvenes, recuerdo una vez muy bien, hermanos, que la hija de nuestra hermana Lidia, Abigail, hermanos, dijo: no es del todo cierto ese dicho. Dice, porque yo no necesito escarmientar, dice, fumando mi vida toda la vida, para después estar pegada al oxígeno. Dice, porque así está mi abuelito. Dice, fumó toda su vida y hoy está viviendo con oxígeno. Dice, yo no necesito pasar por eso para aprender. Por lo cual, el dicho ese, nadie escarmienta en cabeza ajena, no es del todo cierto. Dice, porque yo no necesito pasar por ello para aprender que el fumar hace mal y me va a llevar a la muerte. ¿Cuántas personas, hermanos, van a la tienda a comprar una cajetilla de cigarros? Si usted la ha visto, o si llegó a fumar alguna vez, antes no era así. Hoy, hermanos, en día, compra una cajetilla de cigarros, hermanos, y trae ahí imágenes que dice que de personas que tienen cáncer de pulmón. Y dice ahí con letras grandes ahora: este producto es nocivo para la salud, causa cáncer. Y aún así, hermanos, hay personas que lo compran para usarlo, para fumarlo, sabiendo, hermanos, que les hace mal. Sabiendo, hermanos, que gente ha muerto de cáncer en la garganta, en la lengua, en los pulmones, a causa de fumar. No escarmientan, hermanos, en cabeza ajena. Quieren pasar por ello. Ayúdale, Señor, aleluya. Decimos, hermanos, las cosas, hermanos, que escogemos, que decidimos en esta vida, hermanos, nos van a acarrear una respuesta, van a repercutir, hermanos, tarde que temprano. Y lo que usted decida, hermanos, en esta vida va a ser su resultado en un futuro. Lo que usted decida, hermanos, hoy va a repercutir mañana. Los jóvenes, hermanos, los jóvenes que decidan, que escojan, que tomen esa elección de estudiar hoy, de tomar una carrera universitaria, hermanos, en un futuro van a ser, ¿qué? Abogados, licenciados, arquitectos. ¿Por qué, hermanos? Porque han decidido hoy estudiar, terminar una carrera para ser alguien, hermanos, en un futuro, algo en la sociedad, con lo cual puedan sacar adelante a su familia y seguir adelante, hermanos, en este mundo. Con una carrera, con estudio. Es una de las decisiones, hermanos, muy importantes, hermanos, en la vida de un joven ahorita. Una de las decisiones también muy importantes, hermanos, en la vida que tomamos los seres humanos es cuando llegamos, hermanos, a contraer matrimonio. La vida, hermanos, está llena de decisiones. Y usted decide, y cuando decide casarse, usted decide con quién. ¿Por qué, hermanos? Porque hay veces que llega la joven y dice: pido, hermanos, la oración por el esposo que Dios me dio, porque no me deja venir a la iglesia, porque me impide venir a adorar a Dios. El esposo que Dios te dio, pero si tú lo escogiste. Aleluya. Tú lo escogiste. Aún a pesar de que tu padre y tu madre, tu pastor te decía la palabra de Dios: no os unáis en yugo desigual. Nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Tarde que temprano, hermanos, la decisión de casarse con alguien, de unirse con alguien en matrimonio, que no conoce, hermanos, al Señor Jesucristo como su Salvador, le va a traer problemas. Por algo, hermanos, el Señor les dijo al pueblo de Israel: no os unáis con los otros pueblos.
No se unan a ellos en matrimonio, no tomen mujeres de ahí, ni que ellas tomen mujeres del pueblo suyo. ¿Por qué, hermanos? Porque tarde que temprano, hermanos, les iba a acarrear problemas el decidir, el escoger una mujer o un esposo que no conocía al Dios de Israel. Lo veíamos, hermanos, en las clases de la escuela dominical. El rey Salomón, hermanos, no se casó con una, sino con 700 mujeres extranjeras. Y fue la ruina, hermanos, para Salomón. Oye, hermano, pero era el rey más sabio. Tenía la sabiduría de Dios. Pues la regó. Y no con una, 700 esposas, hermano. Fíjese. 700 esposas, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque no tardó en ponerle ahí, hermanos, su capillita a cada una de ellas para que adoraran a su Dios. Y fue, hermanos, el mal para Salomón. Aleluya. Por eso, hermanos, hoy en la vida, hermanos, nos dice la palabra de Dios, nos aconseja: nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Es cierto. No, Sunay se enyugó, pero es que él me quiere. Él me ama, me respeta, me consiente, me cuida. Y dice que va a venir conmigo a la iglesia. El diablo, hermanos, es mentiroso y padre de mentira. Gloria a Dios, aleluya. Y, hermanos, busca por muchos medios, hermanos, alejarlo a usted del camino de Dios. Por eso, hermanos, es una decisión, una elección muy importante en la vida del cristiano, el con quién, hermanos, se va a unir en matrimonio. ¿Qué es lo que va a hacer con su vida? Son de las decisiones muy importantes, hermanos. Por eso, hermanos, aquí Josué le está diciendo al pueblo: escojan a quién van a servir. Gloria a Dios. Escojan a quién van a servir. ¿Por qué, hermanos? Porque hay veces, hermanos, cuando usted le habla a una persona, le habla de Cristo, y hay veces que le han dicho: no, pues es que es la religión que me dejaron mis padres. Es la religión que me dejaron mis abuelos, mi madre, mis abuelos, mis bisabuelos, y pues no puedo ir a otra iglesia. Pero, hermanos, por eso les está diciendo Josué aquí: escojan a quién van a servir. Y es una pregunta, hermanos, que nos hace Dios en esta tarde. ¿A quién va a servir a usted? ¿Cuánto tiene viniendo aquí en la iglesia y no se ha decidido si servir a Dios, si entregarle su corazón a Cristo, o seguir viniendo solamente cada día? Aleluya. Pero no quiere escoger, hermanos, el entregarle su vida, su corazón a Cristo. No lo quiere. ¿Por qué? Tiene miedo al compromiso de entregarse 100% a Dios, hermanos. Óigalo bien, hay recompensa, hermanos. Hay beneficios en entregarse totalmente a Dios. Aleluya. Y el Señor, hermanos, le pregunta en esta tarde, le dice: ¿a quién vas a servir? ¿A quién vas a servir? Ayúdanos, Señor, aleluya. Pero decídase. ¿Por qué, hermanos? Porque el tiempo, hermanos, la vida, hermanos, en nosotros no es segura. No tenemos asegurada la vida para mañana. No sabemos, hermanos, si mañana amaneceremos. Por eso, hermanos, su decisión debe de ser hoy: ¿a quién va a seguir? Como le decía, hermanos, hay recompensa, hay beneficios en escoger servir a Dios. Él promete, hermanos, estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Gloria a Dios. Él promete, hermanos, estar día
tras día con nosotros. Cuando usted decide, hermanos, cuando usted decide, Señor, ¿sabes qué? Yo te quiero entregar mi vida. Yo te quiero entregar mi corazón. Yo quiero servirte. Y dejarlo todo atrás para servirte. Porque esa misma pregunta, hermanos, le hizo Pedro. Señor, nosotros, los discípulos, refiriéndose a los discípulos, nosotros lo hemos dejado todo por servirte. Hemos dejado a nuestra familia, hemos dejado nuestras casas, nuestros terrenos, lo hemos dejado todo, Señor. ¿Qué recompensa hay? El Señor les dijo, cualquiera que haya dejado todo por servirme, por seguirme, que haya elegido seguirme a mí, recibirá 100 veces más. Fíjese nomás, hermanos, 100 veces más de lo que haya dejado. Y por si fuera poco, le dice, y en el siglo venidero va a recibir la vida eterna. Gloria a Dios. 100 veces más, hermanos, le va a dar el Señor. Lo que usted haya dejado, le va a dar 100 veces más aquí en la tierra, en esta vida. Y al final, hermanos, le va a dar la vida eterna. Él está, hermanos, con nosotros en momentos difíciles, en momentos de angustia. Recuerdo, hermanos, cuando estábamos en el funeral de mi padre, que ya hace algunos años, estaba, hermano, yo ahí en el funeral y llega una prima y se me arrima y me dice, ¿qué pasó, primo? ¿Estás bien? Digo, sí. Dice, es que no te retengas, primo. Es que veo que no lloras. Digo, no, me siento bien. Sí, triste porque no voy a volver a ver a mi padre aquí en la tierra. Me sentí, hermanos, dentro por mí, hermanos, había alegría porque sabía que mi padre había recibido a Cristo en su corazón. Y sabía, hermanos, que un día no muy lejano, el día que el Señor venga y nos lleve, o el día que, hermanos, el Señor me mande llamar a cuentas, hermanos, yo sé que lo voy a volver a ver. Porque tuvo la oportunidad, hermanos, de él entregar su vida a Cristo. Y en momentos difíciles, hermanos, el Señor nos consuela. Él está allí, hermanos, a tu lado, dándote consuelo, hermanos, ahí, tomándote de la mano, abrazándote y dándote el consuelo necesario en los momentos difíciles. Una vez, hermanos, testificaba nuestra hermana Lidia que fueron a ver a su cuñada, nuestra hermana Vanje, no sé cuántos algunos la han de recordar. Ella, hermanos, padeció de cáncer. Ya pasó a estar con el Señor, hermanos, pero sufrió mucho tiempo, hermanos, esa enfermedad. Y fueron, hermanos, dice nuestra hermana Lidia, que fueron a verla para darle ánimo, animarla, a platicar con ella y animarla cada día en esa visita que fueron. Dice, pues fue todo lo contrario. Gloria a Dios. El platicar con ella y se nos animó a servir a Dios de tal manera, aún a pesar, hermanos, de estando ella en esa enfermedad tan terrible. Por eso, hermanos, el Señor promete estar con nosotros todos los días de nuestra vida, aún, hermanos, en la enfermedad, en los momentos difíciles. Amén. Al final, hermanos, nuestra hermana Vanje murió. El Señor, hermanos, no la quiso sanar. No fue la voluntad del Señor. Al igual, hermanos, que nuestra hermana Coti, que no tiene mucho, hermanos, que partió con el Señor. Muchos la conocieron. Ella, hermanos, a pesar, hermanos, de estar enferma, de sufrir esa misma enfermedad de cáncer, hermanos, siempre, hermanos, tenía una sonrisa en su rostro. Siempre, hermanos, estaba alegre. Platicaba, hermanos, yo seguido con ella por teléfono y a veces, hermanos, la agarraba la tos, hermanos, y el vómito, y aún así, hermanos, platicábamos por horas y ella siempre alegre, contenta, hermanos, le sacaba una sonrisa, hermanos, alegría en su corazón, una risa, hermanos, y era agradable, hermanos, platicar con ella aún en medio de esa enfermedad. ¿Por qué no la sanó el Señor? No lo sabemos, hermanos. Lo que sí sabemos es que el Señor, hermanos, la consolaba, la sustentaba, hermanos, ahí en medio de esa enfermedad tan terrible. Gloria a Dios.
El Señor, hermanos, está en medio de nosotros, con nosotros, en medio de cada situación difícil. Dice la palabra del Señor, hermanos, Aleluya. que el profeta Eliseo, hermanos, murió de una enfermedad que tenía. ¿Y recuerda usted quién es Eliseo? Un gran profeta, hermanos. Sanaba enfermos, resucitaba muertos. Un profeta, hermanos, con el poder y la unción de Dios. Y dice la Biblia que murió de una enfermedad que tenía. ¿Cómo puede ser posible que murió de una enfermedad que tenía si sanaba enfermos, si resucitaba muertos? Pero una vez, hermanos, Pablo, hermanos, le dijo al Señor: Señor, quítame este aguijón. Dice la palabra del Señor que 3 veces le había pedido al Señor que le quitara ese aguijón. No especifica, hermanos, con muchos datos, que tenía el apóstol Pablo, pero dice que 3 veces le había pedido a Dios que le quitara ese aguijón en su cuerpo. Quizás era un dolor, no lo sabemos, era una enfermedad, pero le dijo el Señor: bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia. Porque no lo sanó, hermano, no se lo quitó. Dijo: porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. El Señor, hermanos, lo usó grandemente a Pablo. Estuvo con él, hermanos, en cada momento difícil de su vida. La mayoría del tiempo, hermanos, de Pablo, hermanos, estuvo bajo arraigo domiciliario y algunas veces en la cárcel. Cierta ocasión, hermanos, por hacer un milagro, fíjese bien, por hacer un milagro, Pablo y Silas fueron encarcelados. Fueron a parar a la cárcel, hermanos, por hacer un milagro. A una joven, hermanos, que tenía el espíritu de adivinación. Ya se habían fastidiado, hermanos, Pablo, y le dijo: espíritu malo, te ordeno que salgas. Y salió, hermanos, el espíritu malo de aquella joven, hermanos, y empezó, hermanos, a alabar a Dios. Pero, hermanos, los dueños, los que sacaban provecho de aquella joven, hermanos, acusaron a Pablo y a Silas. Estos andan aquí con otros dioses y que no sé qué. Y, hermanos, los golpearon, hermanos, primeramente. Los golpearon, hermanos, de tal manera, hermanos, que ya después, hermanos, los metieron allá a la cárcel y le dieron la orden al carcelero. Dice la palabra del Señor: mételos allá a la cárcel de más al fondo, allá hasta el rincón. Ahí, hermanos, yo me imagino, hermanos, el calabozo, allá al final, hermanos, de las celdas de la cárcel. Hermanos, humedad, oscuridad, ratones, animales ahí, hermanos. Dice que todavía no, metiéndolos allá hasta el fondo, hermanos, pusieron, hermanos, sus pies en el cepo. Eran una especie como de grilletes, vamos a ponerlo así, cadenas en sus pies, en sus manos. Cuando toda, hermanos, aquella cárcel, hermanos, vieron que metieron a aquellos hombres allá, estaban acostumbrados a oír quejas, lloros, dolor, lamento. Pues imagina, hermanos, los habían golpeado. A Pablo y Silas, hermanos, los habían golpeado. La multitud los golpeó y luego todavía los metieron a la cárcel. Aleluya. Pero, hermanos, no fue lo que escucharon otros reos, hermanos, en ese día. Me imagino, hermanos, que Pablo y Silas, hermanos, todavía, hermanos, con la presencia de Dios en su vida, hermanos, cantaban a lo mejor ahí el Salmo 117. Alabar a Jehová. Oiga, ahí, hermanos, con cadenas en sus pies y en sus manos. Amén. Naciones todas, pueblos todos, alabarle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. No faltó por ahí el amargado. ¿Cuál misericordia de tu Dios? Y aquí estás en la cárcel. Cállate mejor. ¿Qué nos escarmientas? ¿Cuál Dios tienes si estás aquí encerrado?
golpeado, encadenado, y todavía le cantas a tu Dios. Me imagino, hermanos, que los reos ahí amargados, hermanos, empezaron a gritarle de cosas a Pablo y a Silas. Gloria a Dios. Platica, hermanos, la esposa de mi amigo Daniel, algunos lo conocieron, que estuvo viniendo aquí a la iglesia, hermanos. Que cierta vez, hermanos, él ahorita está ahí detenido en el Cerezo. Dice, hermanos, estuvo viniendo, hermanos, aquí a la iglesia. Solamente Dios sabe, hermanos, por qué estuvo viniendo a la iglesia antes de ser detenido. Y ahora, hermanos, allí en la iglesia que está allí dentro del Cerezo, hermanos, él se bautizó y su esposa. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, cada día que tienen servicio allí, él va y alaba a Dios. Gloria a Y los demás reos a veces le gritan, ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? Y aquí estás encerrado, mira lo que te está pasando. Vista Quizá lo mismo, hermanos, que le gritaban a Pablo y a Silas. Hermanito, no, hombre, ya ni la haces, ¿para qué sigues yendo a la iglesia? Dicen que le dicen, hermanos. Dice la esposa que cierta vez, hermanos, un mismo reo le dijo, ¿sabes qué, hermanito? Te voy a matar. Te voy a matar. Y Daniel, hermanos, ya un poco molesto, le digo, pues mátame, para que veas a quién sirvo. Mátame. A ver si es cierto que muy valiente. Y le dice la esposa, ¿pero para qué le dices eso? Dices que ya me tienen harto, que mi Dios no existe. Aleluya. Pero el Dios, hermanos, al que usted y yo hemos escogido servir, Aleluya. al Dios, hermanos, que ha escogido, hermanos, el pueblo de Dios, servirle, hermanos, es un Dios real. Aleluya. Es un Dios real, hermano. Amén. Aleluya. Pablo y Silas, hermanos, ahí cantando, hermanos, alabanzas a Dios, cuando de repente, hermanos, ahí dentro de la cárcel, cantando a Dios, regocijándose, hermanos, porque Dios promete estar con nosotros todos los días. ¿Hay o no hay beneficio, hermano, en servir a Dios? ¿Hay o no hay beneficio, hermanos? Cuando usted escoge entregarle su vida a Cristo, el Señor, hermanos, promete estar con usted todos los días de la vida. Gloria a Dios. Todo día de su vida, hermanos, el Señor va a estar con usted sosteniéndolo. Va a estar con usted de su lado, a su lado ahí, hermanos, fortaleciéndolo en los momentos difíciles. Así, hermanos, dice que la palabra de Dios, hermanos, que sobrevino un terremoto. Ahí, hermanos, en la cárcel empezaron, hermanos, a sacudirse ahí las celdas, hermanos, las rejas. Y dice que todas las rejas de las celdas se abrieron. Y que las cadenas, hermanos, se cayeron. Qué bueno es Dios, hermanos. Qué bueno es Dios. Me platicaba, hermanos, igualmente la esposa de Daniel, la otra vez dice, no lo sé. Dice, no comprendo. Dice, si yo no estuviera con Cristo, si Cristo no estuviera en mi corazón, dice, yo ya hubiera abandonado a mi esposo. No hubiera aguantado este proceso por el cual estamos pasando, por esta situación de él encerrado ahí. Yo acá afuera, separado de mis hijas y teniendo que sostener mi hogar con mi hijo sola. Y aún así todavía ir a la cárcel cada domingo para darle ánimo a mi esposo, pero nos animamos el uno al otro porque Dios está con nosotros. El Señor nos acompaña en cada momento difícil de este que estamos pasando. El Señor, hermanos, está en los momentos difíciles cuando usted escoge servir a Cristo, servir al Señor, entregarle su vida, hermanos. Él promete estar con usted. Cuando usted toma esa decisión en su vida de servir al Señor, de servirle a Él, Él va a estar con usted en todo momento. En todo momento, hermano. Decía, hermanos, un pastor, hermanos, estaba siendo entrevistado
por una periodista. Y esta periodista le dice, pues yo no creo en Dios. Yo no creo que haya un infierno, que haya un cielo. Yo no creo en nada de eso. Dice, ¿cómo puede usted servir a un Dios que no existe? Y aquel pastor le dice, mira, vamos a hacer una apuesta. Aunque los cristianos dicen no debemos de apostar. Tú dices que no hay Dios, que no existe un cielo, que no existe un infierno, que no hay una vida después de la muerte. Vamos a apostarle a eso que tú dices. Apostamos a lo que tú dices. Dice, y llega el fin de nuestras vidas y morimos. Dice, ¿yo qué pierdo? Nada, dice, pero tú, dice, no pierdes nada. Tampoco, dice, porque no había un Dios. No había un cielo, no había un infierno, no pierdes nada. Pero vamos a apostarle a que Dios existe. Dice, yo no pierdo nada si Dios no existe, le dijo el pastor. Yo no pierdo nada, porque al final, si Dios no existe, yo no pierdo nada. Pero dice, si Dios existe y llegamos al final de nuestros días, dice, tú lo vas a perder todo. Sí, gloria a Dios. Todo porque no quisiste creer que había un Dios. Aleluya. Dice, y al final de cuentas, tú lo pierdes todo. Yo no perdí nada. Y sin embargo, gano aún todavía. Dice, porque si Dios no existe, yo gano una vida alejada de los vicios, una vida alejada de las cosas malas, y vivo para mi familia, para mi matrimonio, para mi esposa, sacando lo mejor de mí. Dice, aún así, si Dios no existiera, yo gano. Dice, yo salgo ganando. Dice, y por sentido común, por lógica, dice, nos conviene más servir a ese Dios que dices tú que no existes. Porque aún así vas a ganar y de la otra manera lo vas a perder todo. Todo. Todo lo vas a perder. Dice, hermanos, la letra de un canto por ahí, hermanos, una de las estrofas. El canto, hermanos, se titula Estoy aquí. Y dice, hermanos, una de las estrofas dice, te podrán causar tristeza, te podrán causar dolor, pero nadie podrá separarte de mi amor. En la vida te podrán llegar temporadas malas, pero yo voy a levantarte bien alto con nuevas alas. Dice, yo no te garantizo un camino sin sufrimiento, pero siempre te daré la victoria en vez de lamento. Nuevo levantamiento, pleno contentamiento. Soy tu paz, soy tu aliento y tu sustento. Recuerda que prometí estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí porque yo he vencido al mundo. Si usted, hermanos, no ha hecho esa decisión en su vida, ¿a quién servir? No se ha decidido, hermanos, si servir o no servir a Dios. No ha escogido si entregar su vida a Dios o no. Hágalo, hermanos. Le conviene más hacerlo que el no hacerlo. Pierde más en no hacerlo que en hacerlo. Los beneficios, hermanos, en servir a Dios son muchos, son grandes. El Señor, hermanos, promete estar con nosotros siempre. Y lo recompensa, hermanos, con 100 veces más de lo que usted pueda dejar por servirle. ¿No es eso mejor, hermanos, que cualquier otra cosa? Josué, hermanos, le decía al pueblo de Israel, un pueblo, hermanos, que conocía la mano de Dios poderosa, conocía, hermanos, los milagros, y aún así, hermanos, estaban claudicando
en dos pensamientos, si servir o no servir a Dios. ¿Qué le falta a usted, hermanos, para entregar su vida a Cristo? Para decirle, Señor, yo te quiero servir. Señor, yo te quiero entregar mi vida. ¿Qué le hace falta? Póngase de pie, hermanos, no quiero hablar ya más. Quiero, hermanos, que usted medite, hermanos, en el mensaje de la palabra en esta tarde. Y medite un poco y diga, ¿qué me falta? ¿Qué me falta para decirle al Señor, Señor, yo te entrego mi vida? Vamos a entonar, hermanos, ese canto que dice...